Traiciones, decepciones, frustraciones, negociaciones, indignación, esperanza. Exactamente. Son muchos los hechos y emociones que hemos vivido los venezolanos en los últimos días con el proceso de postulaciones de candidatos a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio de 2024. Por cierto, ese 28 de julio, el día que nació el señor Hugo Chávez Frías. Sobre eso justamente también vamos a conversar, porque tenemos aquí, para poner en contexto justamente todos estos hechos, vamos a conversar con el profesor Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends y analista político como pocos. Por eso yo siempre lo invito aquí al venezolano hoy para que un poco nos desluces y ponga justamente los puntos sobre las guías frente a lo que hemos vivido en las últimas semanas. Hemos madrugado en frente del Twitter, los venezolanos que están en Caracas reportando algunos con tensión, con miedo, por represión. Ha pasado como de todo. Por eso lo decía yo al principio con todas esas emociones. Bienvenido, profesor Antonio de la Cruz. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias, José Ramón. Siempre un placer estar contigo y tu audiencia. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, la primera pregunta, ¿qué pasó en Venezuela en la última semana? ¿Cómo lo resumirías, profesor? La última semana fue una semana de negociaciones, de mostrar que el régimen quiso eh, elevar el costo a los candidatos de la plataforma unitaria en términos de que no tenían ninguna posibilidad de poder participar en unas elecciones limpias, justas en Venezuela. Porque habíamos tenido el viernes precisamente una emocionalidad de alegría. El país se había vuelto a contentar con la candidata Corina Llores. Ella realmente llenó ese espacio que se esperaba y que se ocupó por ella en términos de poder crear una esperanza, de seguir con la esperanza, y vimos cómo podíamos avanzar y seguir avanzando hacia una elección, porque los venezolanos queremos resolver esta crisis política a través de una elección limpia, justa y competitiva. En ese momento, Sí. sorprendidos todos con esa designación, con esa mujer valiente, profesora, filósofa, el régimen quedó también muy sorprendido, no se lo esperaba. Y la decisión fue, todo lo que tenga la sombra de María Corina Machado no puede ir, no puede participar. Y cometieron otra vez otro error. El régimen se ha venido equivocando desde las primarias del año pasado. Entonces cometieron otro error porque al bloquearla a una ciudadana que no estaba inhabilitada por el Consejo Nacional Electoral, generó una reacción y pensó que ese vacío que supuestamente estaba quedando al no tener una opción, la gran mayoría de venezolanos que hoy apoyan a María Corina Machado, con ese 80% que obtuvo, más del 80% en la primaria, y que hoy en las encuestas le dan 80, 70, hasta el sábado, porque yo creo que después de lo que pasó el lunes, María Corina debe estar yo ya hoy en un 90% de identificación con el pueblo. Entonces creyeron que ese vacío lo podían llenar con Manuel Rosario. Y esos vacíos no se llenan Sí. porque tú designes a alguien. Más bien generas el efecto contrario. Y lo que vemos hoy con esa aspiración del régimen de escoger su candidato para ir a una elección en la que ellos puedan conseguir la legitimidad de origen, que es la que no tienen desde el 2018, porque el que escogieron en ese momento, Henry Falcón, que fue el candidato supuestamente por la oposición, les dijo, hubo fraude y no respetaste los acuerdos antes de que el CNE saliera esa noche a dar los resultados, Ujú. y que generó todo ese rechazo hacia Maduro, y que lo llamaron usurpador de la presidencia de la República, y por eso en el 19 no lo reconocen y queda en una posición de ilegitimidad. Por lo tanto, ellos en esta oportunidad lo que quieren es salir legítimo de esa elección, cosa que no lo han logrado hasta ahora, porque todos sabemos que el resto de los candidatos no hacen juego para poder dar la legitimidad, porque les son reconocidos con lo que se conoce en Venezuela como alacranes, como Sí. una oposición funcional. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que ¿Qué esa noche tenemos? nos sentíamos frustrados porque se había acabado como que y que se había acabado la esperanza de poder continuar en esta lucha, y lo que resultó fue todo lo contrario, porque dieron una extensión
para el martes para que se pudiera escribir un candidato por la MUT, que es el candidato que hoy representa, nuevamente recoge esa esperanza de los venezolanos que queremos salir de esto en paz, de esta crisis política. José Ramón. Sí. Ahora, profesor, hay quienes dicen que realmente no hubo sorpresas, que era previsible este escenario en el contexto de la dictadura venezolana. Y a propósito de emociones, veíamos, usted lo decía, profesor, el viernes, muy contenta María Corina Machado, la verdad, en esa rueda de prensa allí, cuando presentó a Corina Lloris, y una diferencia emocional tremenda frente a la María Corina que nosotros vimos el martes 26. ¿Qué lectura le das a esto? Porque la plataforma unitaria con María Corina ha dicho que no nos van a sacar de la ruta electoral, porque esto es una lucha por la vía pacífica, por la vía electoral. Y al buscar inscribir a la candidata Corina Lloris a través de las tarjetas que autorizó el Consejo Nacional Electoral, escogida por ellos, por el régimen, Ujú, pues todos sabemos que ese Consejo Nacional Electoral es el aparato electoral del régimen, que era la MUT, que es la que tiene el dedito, la mano, ¿verdad? Eh, cuando intentaban ingresar, no les daban la clave a lo que colocaban el nombre de la profesora Corina Lloris. Y entonces, cuando ven que hay la situación de que un nuevo tiempo inscribe tarde en la noche, o por lo menos hay versiones que dicen que ya en la ujú, nochecita ya estaba inscrito, pero que sí, se conoce ya al final de la noche, al filo de la noche, de que ya se acaba, que estaba inscrita María Corina, se retira. Pero claro, se retira pensando cómo vamos a poder enfrentar esta situación. Sin embargo, porque había presión de que se extendiera la solicitud de la MUT, era, vamos a extender este lapso para poder inscribir nuestro candidato. Y no había esperanza en ese momento. Pero al final se logra. Y vemos el discurso de María Corina al día siguiente, sí. con mucha fuerza. Y al día siguiente, el del martes, en la tarde, hoy es jueves, Hoy es jueves el y el del del martes. miércoles, en la Y el tarde, miércoles, sí, el del miércoles dirigido a los comanditos, con mucha esperanza, sí, José Ramón. sí. Entonces, vemos como otra vez, se abre otra vez una luz, porque este juego no está cerrado. Esto es un juego que está en pleno. Esto es un juego que todavía le faltan muchos innings, porque al inscribir el candidato, que podría ser tapa o podría ser definitivo, eso te da juego porque tú puedes sustituir a ese candidato 10 días antes de la elección. Quiero decir que aquí hay juego hasta el 18 de julio en términos políticos. Entonces yo creo que aquí lo que tenemos es un juego político porque además con las declaraciones de los blanqueadores de Maduro en la región, como Gustavo Petro, presidente de Colombia, Ujú, y Lula da Silva ujú, de Brasil, donde le señalan precisamente a Maduro que tiene que respetar los acuerdos de Barbados. Cuando ellos le dicen eso, lo que le están diciendo, el primer punto del acuerdo de Barbados, cada organización escoge su candidato. sí. Y aquí podríamos preguntarnos, pero eso no lo hicieron con María Corina Machado, que había ganado una elección primaria. Porque ellos no se quisieron meter en los supuestos intrínculos de la política interna, porque María Corina Machado tenía una sanción, supuestamente, de la Contraloría General de la República. Entonces ahí se abstuvieron. Pero cuando ya María Corina sale de escenario, que ya, ok, la sancionada no se está postulando por parte del régimen, y postulan una ciudadana común que no tiene, y se la niegas también. Ujú, Entonces aquí es otro el escenario. Y ahí fue mucho más allá Petro. Petro le recordó a Chávez, a Hugo Rafael Chávez Fría, sí, en un tuit, sí. y le dijo, esto se lucha con más democracia, porque resulta que el concepto de democracia participativa es de Chávez. Y resulta que tú estás limitando hoy que la gente pueda participar en los procesos electorales de Venezuela. Entonces, yo creo que aquí lo que hay es básicamente que Maduro en ese momento
se aísla aún más. O sea, porque vuelvo a insistir, lo que ha ocurrido con el tsunami de María Corina Machado en el proceso electoral es que Maduro se ha venido comiendo todas las luces rojas Ujú. en este momento y se comió la última al negarle la posibilidad a Corina Lloris de ser inscrita, porque lo que quieren es arrebatar, hacer un mega fraude y que se lo reconozcan los partidos alacranes y los candidatos que ellos quieren que participen, porque creen que con eso ellos pueden conseguir la legitimidad de origen. ¿Por qué la necesitan la legitimidad de origen? Porque ellos quieren que vuelvan y regresen con esa legitimidad las inversiones a Venezuela, porque de otra manera vamos a seguir teniendo un país como el que hemos tenido hasta ahora, en términos de la migración venezolana, en términos de la canasta alimentaria, de que la gente en el interior, los apagones de luces, la falta de servicios públicos, el manejo de esa manera. Y eso, José Ramón, no es fácil seguir sosteniendo en Venezuela, Ujú. donde el pueblo decidió cambiar. Sí, profesor, sobre justamente la legitimidad de Maduro, que es uno de los propósitos, usted lo ha dicho en las últimas declaraciones, la verdad que ya vamos a conversar sobre eso porque es interesante desarrollarlo. Pero ahora, frente lo dicho y su análisis hasta este momento, ¿estamos frente a una resolución de un conflicto electoral, político o de carácter criminal o todas las anteriores? ¡Wow! Sí, Estamos en este momento el terreno, ahora si queremos dibujar sí, la cancha es una cancha electoral. exacto. Nosotros estamos ahorita en una resolución de un conflicto político, ¿ok? Porque el criminal se resuelve en la justicia, ¿ok? Y no estamos usando en este momento los elementos jurídicos para ello, ¿ok? Es interesante eso, profesor, sí. Estamos básicamente en el juego político. Y en ese sentido tenemos que dejarnos ver los elementos, el juicio y los paradigmas es viendo la parte política. Y es ahí donde es importante, porque si lo vemos en la parte política, tenemos que ver es opinión pública Ujú, y la opinión, que es el sentimiento de las mayorías del pueblo. Y en ese sentido, María Corina se ubicó en el centro del tablero. María Corina es hoy quien está dominando ese centro. Y el Maduro y su, yo lo vengo llamando últimamente el GAN de los cinco, the GAN of Five, que son Maduro, Jorge Rodríguez, eh, el ministro de la Defensa, Padrino López, la esposa de Maduro, Cilia, y Diosdado Cabello, ese Gang of Five mm, que cree, para recordar el Gang of Four de los chinos en la guerra cultural, porque tienen un sentido en eso, ujú, que creen que pueden hacer todo a la machimberra y que pueden seguir en el poder usando todos los elementos truculentos para ello. Ese Gang of Five, ellos creen que pueden manipular y la opinión pública está muy centrada en que quiere un cambio y lo está capitalizando María Corina Machado. Y ellos están ubicados fuera de lo que se conoce en ese tipo de análisis, la ventana de Overton, están fuera. Ellos parecen gente radical. Lo que María Corina lucía en el 14 para el pueblo venezolano, 13 para dar otro ejemplo, que la veían fuera como muy radical, que no sé qué, y ellos ocupaban un poco el centro, ¿verdad? De la discusión política. Hoy eso se desplazó. María Corina está en el centro y ellos están fuera. Cuando tú estás fuera, no tienes eco, no hay eco de tu planteamiento, no hay identificación. Y por eso es que hay un gran momento hoy en Venezuela, porque mientras ellos sigan fuera de eso y no lo logran, y por eso le salen los amigos y le dicen, por ahí no es Maduro, porque no estás resonando, no hay resonancia de tu planteamiento y de tus acciones con la mayoría, con la comunidad. Y ahí están equivocados. Y fue un gran pelón el creer que llenaban ese vacío con Manuel Rosales. Eso no se llena porque yo lo designo. Eso se llena porque tenemos que esa mayoría tiene una esperanza. Y la esperanza la llena María Corina Machado. Una sí. esperanza de un país nuevo, de un país donde nos vamos a reencontrar, de un país donde yo quiero forjarme mi futuro
para ser próspero. No quiero más socialismo. Eso está demostrado en las encuestas, que hay un 80% que hoy rechaza ese socialismo, que el Estado te esté dando todo y que al final no te da nada porque se quedó sin dinero. Y entonces hay un venezolano nuevo, un venezolano que está buscando forjarse su propio camino, ¿verdad? Y eso lo ha aprendido también porque ha habido diáspora, por supuesto, y entiende que a través del trabajo es como uno logra progresar en la vida. Y entonces, eso que está ocurriendo no lo está leyendo el régimen, el Gang of Fire, el régimen de Maduro. No lo lee. Y se está equivocando y se va a equivocar aún más si no lo logra leer. ¿Por qué? Porque la solución a esa crisis política, como lo estableciste tú, es a través de una negociación. Ujú. Y es lo que ha planteado María Corina Machado en ese sentido, porque hasta lo ha dicho. Si tú negocias conmigo, yo logramos las garantías para ir a una transición ordenada y pacífica. Y todos ganaríamos. Cuando ella plantea eso, de que es a través, porque esa es la mejor forma, porque es a través de la elección. Hay unos ejemplos, José Ramón, muy vividos por nosotros recientes, aquellas personas que hoy tengan unos 35, 40 años deben recordar. El 28 de febrero del 89, la sociedad venezolana, ese pueblo, se cansó del bipartidismo Adeco y Popellán Sí, y dijo, voy a la calle, ¿verdad? Cuando por un error, pues, no fue transmitido políticamente correcto, que se aumentó la gasolina, para hacerlo muy rápido, con Carlos Andrés Pérez, porque había un ajuste que hacer financiero, eh, tomó la calle, hubo violencia y fue sofocada por la fuerza. O sea, que el hecho de violencia no me hizo el cambio político. 3 años más tarde, en el 92, 4F, las Fuerzas Armadas, los comecates, los comandantes mayores, capitanes y tenientes, identificando también ese clamor popular, dijeron es el momento de dar un golpe de Estado y sacar precisamente a lo que era el bipartidismo del poder, o sea, a los adeptos en ese sí, momento. sí, sí. Y tampoco lo lograron, la violencia tampoco lo logró. Pero en el 98, cuando toman la decisión de ir por la vía electoral, ¿verdad? Que aquí lo plantea básicamente la experiencia, y aquí hay que darle eso como beneficio al gobernador de nuestro estado Zulia, Francisco Arias Cárdenas. Díaz Cárdenas, que había ganado la gobernación por votos, porque empezaron a verlo, y convence a Chávez que la vía es electoral. Ese pueblo que quería un cambio y que ya había entendido que no quería más con la forma como se gestionaba el poder en los 40 años anteriores, le da el voto a Chávez. Claro, sobre el resentimiento, porque lo que generó ese movimiento fue que había un resentimiento que Sí, exacerbaron, sí. y fue como ellos lograron mantenerse en ganar el poder. En este momento las condiciones son similares. ¿En qué sentido? En que Ujú. ese pueblo no es un resentimiento lo que tiene, porque todos sabemos que tenemos que llegar al reencuentro de todos los venezolanos, sino es la esperanza de un país mejor. Y eso lo canaliza hoy María Corina Machado. Ahora, profesor, hay quienes dicen, escuchando lo que quizás son como unas expresiones de deseo de todos los venezolanos, que efectivamente hay un cambio. Entonces, frente a los hechos que tenemos en este momento, hay unos que tienen una desesperanza, frustración, hay otros que tienen expectativas positivas y otras negativas. Y yo me quedo con una frase que usted acaba de decir, y es que hay un gran momento. De manera que entonces lo que está ocurriendo hoy en Venezuela es una oportunidad real para derrotar a Nicolás Maduro. Totalmente. Estamos en un momento de que cuando se dice estamos en la transición, en una Ujú. transición, si bien es cierto, es la transición esta que estamos hablando emocional, de que ya somos una mayoría de que quiere un cambio en Venezuela, ya eso es indetenible, o sea, Sí. ya eso no es posible. Lo puedes hacer. Ellos pueden, el régimen, cuando digo ellos, es el régimen o el Gang of Five puede sostenerse a troche y moche y decir, no, nosotros vamos a, y nos vamos a robar esta elección,
porque Maduro, al no tener pueblo, porque es que no han salido, igual que pasó con Chávez, ¿verdad? Los chavistas que aparecieron en ese momento no es que eran nuevos, eran adecos y copoyanos que no querían más votar por ellos. Ujú. Aquí, los que están hoy con María Corina no es que hay nuevos venezolanos, son los chavistas y maduristas que votaban por ellos. O sea, por eso digo, hay una transformación de ese voto que hoy quiere otra cosa. Entonces, si ellos hacen eso, que se mantenga Trochemoyo, la única manera es a través de una represión muy fuerte, porque cuando los regímenes pierden el poder, el apoyo popular, se afinca en la Sí, sí. represión. Y en eso podemos verlo en Nicaragua, cómo reprimen o cómo aíslan, podemos verlo en Cuba, Cuba, podemos sí. verlo en Corea del Norte. Pero en el caso venezolano hay una característica ahí adicional, ¿Cuál es? que es que existen unos juicios en la CPI, en Sí, la Corte Penal Internacional, precisamente por hechos de violación de crímenes de lesa humanidad. sí. Y eso van a empezar, cuando se obtuvo que continuara el juicio, van a empezar las interpelaciones para ir documentando. Y eso posiblemente va a tomar un tiempito, pero pongamos que se roban la elección en el 28 y que empiecen, vamos a ponerlo, ojalá fuera antes, Sí, pero vamos a sí. ponerlo después del 28, a que inviten a que vayan a La Haya los que son hoy investigados por crímenes de lesa humanidad. Yo quisiera ver a un pueblo que no quiere, que quiere cambio y que va a haber protesta porque ya decidió. No estoy diciendo que el pueblo salga a calle, no, no, no. Ya ese pueblo quiere un cambio. No lo vas a detener y vas a reprimirlo. Yo quiero ver a esa línea de mando que va a reprimir si se va a enterrar con Maduro o van a empezar a pensar es Sí, mejor Maduro que negociemos y que salgamos de esta situación de una manera pacífica, porque no tiene sentido. Vuelvo a insistir, no, el venezolano no resuelve estos conflictos políticos en la arena que nos encontramos en términos violentos. Tú me podrías señalar el 23 de enero, pero el 23 de enero Marcos Pérez Jiménez supo leer lo que venía y le dijo a su compadre: sí. compadre, vámonos porque en cabeza cortada no retoña. Y se van, no enfrentaron de una manera violenta, que pudieron haberlo hecho, pues ya no tenían el apoyo en la fuerza y por lo tanto se fueron. Entonces yo lo que veo es, por eso te digo, la oportunidad que hoy está planteada es la no legitimidad de Maduro, ¿verdad? No se le puede hacer el juego y aquellos que creen, porque a mí me unge y yo creo que yo soy el elegido, porque hay que pasar las trabas de Maduro. Y tú sabes a quién me refiero, porque eso fue una declaración que hicieron ayer, Ujú. ¿verdad? Porque a mí me tienen que dar el apoyo, porque si no vamos en unidad, vamos a perder esta gran oportunidad. No, no, ese no es el juego. La carga de la prueba no la tiene María Corina Machado. La carga de la prueba hay que montársela a Maduro, que no ha querido resolver esta crisis de una manera pacífica. O sea, hoy estamos en esta condición porque Maduro realmente no respeta la Constitución, los derechos civiles y políticos de los venezolanos, no respeta los acuerdos de Barbados, donde están establecidos una ruta para poder resolver esta crisis, ¿verdad? Porque los argumentos son, es que en el 18 no pasó nada, cuando sí, es cierto, en el 18 creemos que no pasó nada, porque él se mantuvo y logró sostenerse, pero él lo logra porque todavía no había una mayoría del pueblo en favor de una esperanza de cambio. En el 18 había un juego político entre una cúpula de partidos políticos que fue reconocido en ese momento como gobierno interino, pero no tenía el sustento del apoyo popular como lo tiene hoy María Corina Machado, en términos del cambio que quiere, no en términos de respaldo, sino en cambio, el deseo del Sí, cambio. sí, exactamente. Y este grupo, esta cúpula política, si lo vemos que hoy piden que ellos son los ungidos por el dedo de Maduro, que él podría ir a una transición, cosa que es falso totalmente. No participaron en la primaria. ¿Por qué no participaron en la primaria? Debieron participar en la primaria, si ese era el plan que estaba planteado, si eso es lo que estaba planteado. Porque si participe y se miden, puede ser que hoy la historia sería otra. Pero no.
traicionaron más bien el acuerdo de ir a la primaria. O sea, eh, Manuel Rosales y Enrique Capriles dijeron, nosotros nos inscribimos, vamos. Manuel le Sí, sí, dijo que sí. sí. Enrique se escribe, Manuel pone un candidato tapa y después se retiran. Y supuestamente Manuel tenía 700.000 votos porque había ganado con eso la gobernación del Zulia. Y yo como con 700.000 votos me puedo retirar de una primaria si podía haber hecho campaña, haber podido ganar. Porque habían acuerdos que hoy se conocen con el Sí, sí, rey. sí. Sí, se han revelado justamente en este contexto de lo que ha ocurrido en la última semana. Ahora, profesor, a propósito de lo que estaba señalando, de los señalamientos de crímenes de lesa humanidad, y me llamó la atención que en el artículo que usted escribió, que está publicado, por cierto, en el portal del venezolano.colombia.com y el Venezolano News, porque recordemos que Antonio de la Cruz, mi invitado hoy, es columnista del grupo editorial El Venezolano, usted señala y ha insistido en decir y mencionar sobre la legitimación o la necesidad de legitimarse a Nicolás Maduro, que es uno de sus propósitos para estas próximas elecciones. Pero ¿es legitimable realmente Maduro en la comunidad internacional, considerando que pesan sobre él lo que ya hemos dicho, una orden de captura y recompensa a Estados Unidos? ¿De verdad está buscando legitimarse Maduro? Totalmente. Él en su ¿Por qué? ¿Cómo esquema, argumentas esa afirmación? ok, hay dos actores que lo han venido haciendo, que son Lula da Silva y Petro, ¿verdad? Ellos han tratado de buscar que lo de Maduro es un régimen autoritario, pero que es competitivo, que la gente ahí puede funcionar y han venido trabajando. Pero resulta que Maduro lo que busca es que obtener, por eso te digo, va a haber un gran fraude, sostener una elección donde puedan haber, pueden decir, porque van a hacer lo mismo que pasó con el referéndum consultivo sobre Guyana, Ujú, donde van a decir que 10 millones de venezolanos o votos o ciudadanos votaron. Entonces, esa es la medida corta que él tiene para poderse medir. O sea, él estableció ya ahí un estándar. Entonces, podríamos estar viendo que para la elección del 28 tendríamos que estar hablando de 13, 14 millones de votos. ujú. Y de esos 13, 14 millones repartir 2 millones, millón y medio, dos, en la época, el 2018 fueron como 2 millones cuando participó Henry Falcón. Y podíamos hablar 2, 3 millones, de eso le restamos, quedan 11, 11 y medio, 2, que era lo que le podría permitir a Maduro decir que tiene un gran respaldo popular. Y resulta que Maduro necesita para esa legitimidad que lo reconozca la plataforma unitaria. Porque en la plataforma unitaria, para esos países que hoy no reconocen a Maduro como presidente legítimo, son los que ellos reconocen como la oposición legítima de Venezuela. Y ellos, en esa oposición legítima, necesitan, porque ahí es donde juega la pieza de Manuel Rosales. Porque Manuel Rosales, al declarar y decir, yo reconozco el triunfo de Maduro, para la comunidad internacional es muy difícil Sí. negar que, a pesar de que pudo haber Trump, no hay cómo demostrarla porque el opositor que representa a la plataforma unitaria ha reconocido el triunfo. Y entonces allí es muy difícil poder entrar en un dime que te diré porque ya lo reconoció el candidato opositor más importante. Por eso Manuel Rosales, cuando sale con un nuevo tiempo, él necesita, aquí vamos a ver, José Ramón, en las próximas semanas, Ujú. un estire y encoge en quién es el candidato, aunque ya hay uno fijo, Sí. si mal no recuerdo, apellido González, no sé si tú lo recuerdas y me lo confirma, Edmundo. Mundo González. Sí, sí. Que sabes qué, profesor, una pequeña intervención. Yo conocí a Edmundo González Urrutia cuando era, importante este dato, cuando era embajador de Chávez en la Argentina. Lo fui a entrevistar en varias ocasiones cuando yo vivía en Buenos Aires y recuerdo cuando yo iba a entrevistar a Edmundo González Urrutia, tenía alrededor y siempre declaraba ahí blindado por afiches de Hugo Chávez. Antonio, ¿qué te parece ese dato? Seguimos. Pero
él después se desprendió de esa Sí. cancillería y se convirtió en una figura académica. Y entonces, Edmundo González aparece entonces como una figura en la que está ocupada la base, vamos a poner así en juego de béisbol, la base está ocupada por el mundo. Entonces Manuel Rosales ya no es tan atractivo como figura, porque Manuel se convierte ahora en uno más de esos que hoy llamamos alacranes, ¿verdad? De que está en esa lista, que a pesar de que ellos digan aquí hubo, nadie le va a hacer caso que eso fue legítimo, puro, no. Entonces, aquí hoy, quien les puede legitimar a Maduro es el mundo. Ujú. ¿Sale? Si se mantiene en la tarjeta o si hay un cambio. Precisamente por eso no podía haber nadie que tuviera la sombra de María Corina Machado, porque saben que si eso ocurre, van a denunciar que hubo fraude. Entonces, todo este esfuerzo para seguir siendo usurpador y Sí. no mantenerse en una condición en la que puedan someter al pueblo venezolano. Ahora, profesor, ¿qué pasó entre Nicolás Maduro y Manuel Rosales, el gobernador del Zulia? Hemos dicho naturalmente que, bueno, es el candidato de Maduro, que ahí está puesto por Nicolás Maduro, pero esa alianza, ¿dónde surge? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué se negoció entre ellos? ¿Qué pasa ahí? Recordemos cómo que se llama el gobernador del Zulia antes de Manuel. El señor, sí, sí, ya nos recordaremos, sí, El de San Francisco, es el de San Francisco, sí. que fue alcalde de San Francisco. El Zulia y el parte del chavismo ya no lo toleraba tampoco, se habían cansado de él. ¿Ok? Omar Prieto, ¿no era? Omar Prieto, ese mismo. Correcto, sí. Omar Prieto, su gestión en el Zulia fue terrible, Un desastre, terrible. sí. Fue algo que le pasó al Zulia que no debió haber sucedido. Recordemos por qué ocurre eso, lamentablemente, porque en aquel momento Guanipa, que le había ganado la gobernación, en un acto que se pensaba en ese momento que era la acción correcta, estratégica, no se juramenta. Y se repite y gana él, Omar Prieto. Pero Omar Prieto hace un desastre. Y había cansancio dentro del mismo, las fuerzas oficialistas del PSUV. Y Manuel, en una revancha, porque acuérdate que en esa que gana Omar, Manuel es el candidato. Él gana la gobernación. Pero gana la gobernación no solamente por Manuel, sino porque había un voto anti Omar Prieto impresionante. O sea, que Maduro lo dejó ser gobernador y eso se le debe. Es un Ya poco va, eso. ya va, ya va. Ajá, ajá, me La estás llevando conversación, para allá. Ajá, las conversaciones que a mí me han dicho es que sí. Maduro aceptó, Ujú. porque ya ellos tampoco querían tenerlo en la gobernación. Y allí ellos empiezan a conversar. Maduro da la luz verde y ellos empiezan a tener conversaciones. ¿Ok? Por supuesto, Maduro una visión de mediano plazo, y eso está contado por otros medios también, por otros lados, le dice, mucho antes, creo que fue en el 21 o 22, nosotros, tú y yo, vamos a ser los candidatos Ujú. para el 2024. Y empiezan a tener Empezó el pacto desde allí, pues, básicamente. desde allí, y empiezan a tener una relación en la que Maduro siempre ha sido muy asimétrica, porque le controla las Los nóminas, recursos, así es. los recursos, no le manda. Entonces, para hacerlo sentir, pues tú dependes de mí, o sea, Sí, sí, no creas que tú claro. tienes Yo autonomía. soy tu jefe. Sí, sí, la hace sentir y es fuerte. Lo que yo entiendo del Zulia, de la gobernación, es que no es fácil. Tiene mucho más autonomía las alcaldías, pues tienen ingresos propios, Sí, claro. pero la gobernación depende ¿cómo se llama? El situado. Y ahí es donde lo controlan. Entonces, en ese caminar, en ese pacto, como lo acaba de llamar, entonces, bueno, por eso es cuando él sonaba como precandidato o candidato a la primaria, él le dijeron, no, no te inscribas, porque si eres derrotado va a costar mucho justificar una candidatura. Y él se sale de la candidatura. Ujú. Un error para mí, porque si él no se hubiese salido, si él hubiera jugado en esa y pierde,
porque María Corina al final hizo el trabajo y ella logró despertar un pueblo que venía decepcionado por la caída del interinato. Ya el interinato nadie lo quería a principios del 23, ¿verdad? Que es la implosión, que cuando lo matan y ya ese liderazgo se había agotado mucho y había desesperanza. Y la gente, cuando eso arranca para las primarias en febrero, el partido que ganaba era el partido de los niní y de los que no creían en nadie. Eso tenía 60%. Y los otros se repartían el 40%. Entre uno tenía 10, el otro 8, el otro 7. El resto ya estaba María Corina, pero María Corina conecta, logra entender y la gente empieza a creer ello y eso empezó a cambiar la tendencia y ella levanta su perfil. Por eso ella saca a esa gente que no creía en nadie, ¿verdad? Y que estaba indecisa y empiezan a tener confianza en ella. Entonces, ¿qué ocurre? Que si Manuel hubiese participado en la primaria, bueno, y María gana como ganó, y él Ujú. ponemos, vamos a suponer que por los 700.000 votos, esos que ellos dicen siempre que tienen en el sur y en otras partes, y gana, y queda de segundo. Hoy sería otra historia. Ujú. Hoy sería otra historia porque al haber participado en la primaria, Sí, claro. tú dirías, concha, pero fue el segundo, porque no le damos chance al segundo. Sí, ya se midió Eso ahí, sería pues. Claro, otra claro. historia, Sí. pero ahí se equivocó por complacer con el que Ah, tiene. profesor, ya debemos terminar. La verdad que también son muchos hechos, interpretaciones y por decir de lo que está ocurriendo en Venezuela. Profesor, ya para terminar y por favor una respuesta breve, porque sabes que llama la atención efectivamente que en algunos países, ya hemos visto, yo he tenido la oportunidad también de conversar con colegas en Perú, en Ecuador y en la Argentina. Y dicen, bueno, si Maduro gana las elecciones ahora el 28, sí podemos decir, ahora sí podemos decir que en Venezuela vive una dictadura, que en Venezuela hay dictadura. ¿Por qué no se reconoce explícitamente, profesor, que en Venezuela rige una dictadura narcocriminal, como señalan informes policiales internacionales? Porque los blanqueadores de Maduro, ¿verdad? Han hecho un buen trabajo. Han hecho un excelente trabajo a través de las redes, entonces cuesta mucho. Y recuerda que tenía gobiernos que hasta ahora estuvieron mandando en Argentina, el Fernández, pues no Sí, porque sean Alberto Fernández, sí. Alberto y la mujer de Kirchner, La señora, sí. la señora, perdón, y Cristina, Cristina Kirchner, ellos realmente blanqueaban a Maduro, entonces era muy entre difícil. otros, ¿no? Sí, sí, entre otros, totalmente. Entonces, era muy difícil, pero hoy nadie se cree ese blanqueo. Recuerda que Ujú, ujú. está hoy la noticia que no, más de 200 parlamentarios latinoamericanos van a ir a refrendar lo de la Haya. Eso es Ujú. grave para Maduro. Eso es grave, sí. Entonces, y vemos cómo Argentina está liderando como país nuevamente, o sea, nuevamente quiero decir que se vuelve a formar un grupo para cuestionar a Maduro. Entonces yo creo que, vuelvo a decirte, Maduro no está leyendo bien la situación del país. Aquí lo que sale, como se lo dijo María Corina desde hace tiempo, a ti, tú y yo vamos a final a negociar la salida de aquí, porque es lo que más te conviene. Y es lo que más le conviene a Maduro, al país y al grupo de Maduro, porque Sí, los acuerdos que se lleguen ahí en términos políticos, no criminales, te vuelvo a decir que me preguntaste, los sí. políticos, ella lo va a respetar y es la única que puede hacer potable para, o sea, no potable, hacérselo ver al país porque se lo van a comprar. Sí. Yo la recuerdo en este momento que haría el rol que hizo Richard Nixon con Ujú. China, el único que tenía el capital político en ese momento y con Kissinger para la apertura con China era Richard Nixon. Y así fue que se pudo abrir eso. Y aquí, hoy en Venezuela, María Corina Machado tiene la llave para la transición política ordenada en Venezuela hacia regresar a una democracia y poder que los venezolanos regresen, se reencuentren con su país o nos reencontremos con el país y volvamos a ser ese país que quiere la mayoría de oportunidades, de libertad y de democracia. Yo creo que ahí estamos en este momento y creo que no hay que tener desesperanza. Es duro, Sí. fuerte, pero hay que tener confianza en cómo María Corina Machado viene conduciendo esto,
porque hoy María Corina Machado es una estadista. Ella está viendo el bien común, no el bien personal, sino Sí. el común, el del país. Y eso es muy importante para salir de las crisis. Me quedo con tu frase, profesor, de que María Corina Machado tiene la llave. Nosotros le preguntamos a los venezolanos efectivamente si la apoyamos entonces y seguramente sí, porque ha sido verdaderamente abrumador, conmovedor y de mucho impacto, de verdad, las imágenes que ha compartido incluso ayer, lo vemos en las redes sociales, a María Corina Machado. La verdad que entonces nosotros desde aquí estamos muy atentos a lo que ocurre en Venezuela. Agradezco enormemente en nombre de todo el grupo editorial El Venezolano al profesor Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Inter-American Trends y analista político, por habernos puesto en contexto realmente de lo que está ocurriendo en Venezuela y seguimos nosotros con ese seguimiento. Profesor, muchísimas gracias, la verdad, le agradecemos mucho. Un gran placer siempre, José Ramón, estar contigo y con tu audiencia. Estimados, seguimos entonces, ya saben, arroba el venezolano news y el venezolano co, el venezolano Panamá y el venezolano Houston, esta transmisión especial para compartirlo a través de todas las redes sociales del grupo editorial El Venezolano. Yo, José Ramón Villalobos, su servidor. Nos vemos. Chao.